Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor durará por siempre. ¿Te ha redimido el Señor? Pues dilo. Cuenta a otros que te ha salvado de tus enemigos. Reunió a quienes estaban desterrados en muchos países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Errantes y sin hogar andaban por el desierto, hambrientos y sedientos casi se mueren. Señor, ayúdanos, clamaron en su angustia, y Él los libró de su dolor. Los llevó a vivir a un lugar seguro, hasta una ciudad donde ellos pudieran vivir. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Porque Él satisface al sediento y llena de bien al hambriento. Algunos habitan en la oscuridad, en las más densas tinieblas, miserables, prisioneros encadenados. Ellos se rebelaron contra las palabras de Dios, tuvieron en poco el consejo del Altísimo. Por eso los quebrantó con duro trabajo. Cayeron y nadie los ayudó a levantarse otra vez. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó del sufrimiento. Los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas y rompió sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien, porque Él hizo pedazos las puertas de bronce de su prisión y cortó sus barrotes de hierro. Algunos fueron necios en su rebeldía, sufrieron por sus pecados. Habían perdido el apetito y tenían a la muerte cerca. Señor, ayúdanos, clamaron en su angustia, y Él los salvó de su dolor. Él habló y fueron sanados, arrebatados de las puertas de la muerte. Que den gracias al Señor por su gran amor y por las maravillosas obras que ha hecho para su bien. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y canten por sus gloriosas obras. Algunos se hicieron a la mar en barcos, navegando las rutas comerciales del mundo. También ellos observaron el poder de Dios en acción, sus obras impresionantes allí en las aguas profundas. Habló y se desató un fuerte viento, se encresparon las olas. Sus barcos eran lanzados hacia el cielo y volvían a hundirse hacia lo profundo. Los navegantes temblaban aterrorizados, tropezaban y se tambaleaban como ebrios y no hallaban qué hacer. Señor, ayúdanos, clamaron en su angustia, y Él los salvó de su dolor. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas. Qué bendición cuando hubo calma, cuando Él los llevó a salvo al puerto. Que den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Alábenlo ante la congregación y ante los dirigentes de la nación. Él convirtió los ríos en desierto y los manantiales en tierra seca, y transformó la tierra fértil en terrenos salitrosos por la maldad de sus habitantes. Pero también transformó los desiertos en fuentes de aguas, la tierra seca en abundantes manantiales. Lleva a los hambrientos a establecerse allí y a edificar sus ciudades, a cultivar sus campos y plantar sus viñas, y a recoger magníficas cosechas. ¡Cómo los bendice! Allí crían numerosas familias y sus rebaños aumentan. Pero si disminuyen y empobrecen es por la opresión, los problemas y la tristeza. Dios derrama su desprecio sobre los príncipes y los hace vagar sin rumbo por los desiertos, pero libra a los pobres de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaño. Los rectos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los malvados serán acallados. Quien sea sabio, que entienda estas cosas y vea el gran amor del Señor. Bueno, buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Hoy compartíamos con ustedes este salmo hermoso, el Salmo 107, ¿no? Un salmo hermoso que transmite mucho, ¿no? Bueno, me quedaba pensando en lo que hice verso primero, ¿no? Y entonces dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor durará por siempre, por siempre. Y después nos hace una referencia, ¿te ha redimido el Señor de algo? ¿Te ha sacado? Bueno, dilo. Cuéntaselo a otros, ¿no? Lo que ha hecho el Señor en tu vida. Y me gusta porque pone como 3 ejemplos a primera instancia en prima facie
¿no? Que dice que reunió a los que estaban desterrados en muchos países, de oriente, de occidente, del norte, del sur, errantes y sin hogar andaban. Por el desierto hambrientos y sedientos casi se mueren. ¿Sí? ¿Te puede estar haciendo una comparación, una analogía con el pueblo de Israel? Sí, puede ser tranquilamente, pero acá me gusta porque dice que los llevó a vivir a un lugar seguro, a una ciudad donde ellos pudieran vivir. Y den gracias a Dios por su gran amor, por las maravillosas obras que hace, porque Él satisface al sediento y llena de bien al hambriento. Yo creo que lo podemos tomar también como aquellas personas que no tenemos pertenencia. Todos fuimos errantes por algún desierto, estábamos desterrados de muchos lugares, ¿no? No nos aceptaban en ningún lugar, no pertenecíamos a ningún lugar, y Él en su inmenso amor y su misericordia, ¿sí?, nos fue tomando a cada uno que estábamos lejos, errantes y sin hogar, ¿sí?, y nos dio pertenencia, nos dio un sentido de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a su familia, de pertenecer a ese sacerdocio, ¿sí?, a esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí?, nos dio una pertenencia. Yo creo que de estar desterrados vagando por el desierto, ahora pertenecemos a Él, pertenecemos a su nación santa. Dice que los llevó, en verso 7, a vivir en un lugar seguro, hasta una ciudad donde ellos pudieran vivir. O sea, eran ciudadanos de esa ciudad, pertenecían a esa nueva ciudad. Y así es lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿sí? Nos da un sentido de pertenencia, le pertenecemos a Él, somos pueblo adquirido suyo. Y demos gracias por su gran amor, por sus maravillosas obras, porque Él satisface al sediento y llena de bien al hambriento. Y después dice: algunos habitaron en la oscuridad, en la más densa tiniebla, miserables, prisioneros encadenados, ¿no? Que nos rebelamos contra Dios, contra las palabras de Dios, digamos un poco lo que decía de nosotros el Altísimo. Y por eso mismo nos quebrantó con duro trabajo. Cayeron y nadie los ayudó a levantarse otra vez. ¿Cuántas veces nos sentimos así, no? Por no escuchar el consejo de Dios, creer que nosotros mismos podemos y somos autosuficientes, nos enfocamos en nosotros mismos y dejamos de lo que Dios quiere, del plan de Dios para con nosotros de lado, ¿no? Y nadie nos ayuda a levantar, porque caemos y creemos que nos podemos levantar nosotros mismos, pero la verdad es que fuera de Dios poco podemos hacer, nada podemos hacer en realidad. Dice que entonces ahí se acordaron del Señor, ¿no? En ese momento de angustia y depresión. Y a cuánto nos ha pasado estar en el pozo cenagoso, estar en la oscuridad de lo más bajo. Decir: loco, ¿cómo pude caer acá? ¿Cómo pude terminar acá? Y me ha pasado, sí, sin duda. Decir: wow, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué a este punto? Mi vida. Dios mío, yo creí que iba a poder salir por mis propios medios, iba a poder crecer, ir adelante, pero lamentablemente veo que no es así. Dice: entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó del sufrimiento. Perdón si quizás me emociono un poco, pero es que, wow, en ese momento ahí en la oscuridad nos acordamos que Dios está. Nos acordamos que el Señor está, que Él nunca nos dejó. A veces tenemos que caer hasta lo más bajo para que nos demos cuenta que Él está y clamar a Él, ¿no? Se clamaron en su angustia y Él los salvó del sufrimiento. Los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas. Y no solamente te sacó de la oscuridad o me sacó a mí de la oscuridad, sino que rompió nuestras cadenas. Las destrozó. Así que den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillosas obras, porque Él hizo pedazos las puertas de bronce de tu prisión y cortó los barrotes de hierro. Unos fueron necios en su rebeldía, sufrieron por sus pecados, habían perdido el apetito y tenían la muerte cerca. ¿Cuántas veces nos encontramos a ese punto que ya no nos importa nada en la vida? Ni siquiera comer, ni siquiera estar prolijos, a veces ni siquiera bañarnos, nuestra imagen. Estamos desaliñados, no nos importa nada, estamos abandonados, ¿no? Sufriendo por nuestros pecados. Ni siquiera apetito ni hambre teníamos, no nos importa si comemos o no, si dormimos o no. Teniendo la muerte que nos respira en la nuca, clamaron en la angustia y Él nos salvó del dolor, dice el versículo 19.
Él habló y fuimos sanados, arrebatados de las puertas de la muerte. No importa cuál sea tu enfermedad, Jesús murió por esa enfermedad, murió por esa dolencia, murió por tus pecados. Y si Él te salvó de tus pecados como hizo con los míos, ¿cómo no va a salvarte de tu enfermedad, de tu dolor? Que den gracias al Señor por su gran amor. Ahí vemos, ¿no? Acá vemos gente en la oscuridad. El segundo ejemplo. O sea, gente que no sabe quién es. Gente que le falta identidad. En primera instancia vimos gente que no tenía pertenencia, que no pertenecía a ningún grupo, no pertenecía a ninguna ciudad, a nada. No tenía un sentido de pertenencia. Ahora vemos un grupo que está en la oscuridad. Estaba perdido, no tenía identidad, no sabía quién era. ¿No? Porque al estar en la oscuridad uno no ve, no sabe quién es ni cómo es. Y después personas sin el deseo de vivir. Estamos encadenados, sufriendo, necios en la rebeldía, sufriendo por los pecados. Y hemos perdido el apetito y las ganas de vivir. Y el Señor nos dio vida. Después en el versículo 23 dice: algunos se hicieron a la mar en barcos, navegando las rutas comerciales de este mundo. También ellos observaron el poder de Dios en acción, porque sus obras fueron increíbles aún en las aguas profundas. Dice que se encresparon las olas y vino un fuerte viento y sus barcos eran lanzados hacia el cielo y volvían a hundirse hasta lo profundo. Pero los navegantes temblábamos aterrorizados. Tropezaban y se tambaleaban como ebrios y no hallaban qué hacer. Señor, ayúdanos. Clamaron en su angustia y otra vez el Señor nos libró de su dolor. ¿Cuántas veces nosotros somos pilotos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros somos quien manejamos nuestro barco, el barco de nuestra vida? ¿No? Y nos metemos en aguas profundas y vienen más tormentas, soplan vientos fuertes y no sabemos qué hacer, creemos que lo tenemos resuelto. Pero ahí es donde aparece el Señor y nos rescata una vez más. Nos salva del dolor, cambia la tempestad en brisa. Qué bendición cuando hubo calma, cuando Él nos llevó a salvo al puerto. Que den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillosas obras. Él la bailó toda la congregación y los dirigentes de la nación. Él convirtió los ríos en desierto y los manantiales en tierra seca. Y transformó la tierra fértil en terrenos salitrosos por la maldad de sus habitantes. Pero también transformó los desiertos en fuentes de aguas, la tierra seca en abundantes manantiales. Llevó a los hambrientos a establecerse allí, a edificar su ciudad y a cultivar sus campos y plantar sus viñas. Cómo los bendice, allí crían numerosas familias y sus rebaños aumentan. No importa el momento que estés pasando de tu vida, no importa cuán difícil sea la situación. El Señor nos dice a través de este salmo que así como Él transforma buenos momentos para aquellos que no le aman en malos momentos, Él transforma aquellos terrenos infértiles, tierras secas, en terrenos fértiles, en ciudades abundantes donde crecen en familia y en rebaños. Así que no importa cuál sea la situación que esté viviendo, el Señor de esa situación puede hacer cosas grandiosas. Pero sí disminuyen y empobrecen por la opresión y los problemas de la tristeza. Interesante, ¿no? Cómo disminuye la bendición de Dios por la opresión, por los problemas y la tristeza. Dios derrama su desprecio sobre los príncipes, o sea, la gente enaltecida, pero libra a los pobres de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaño. Los rectos, fundamental, los rectos verán estas cosas y se alegrarán, mientras que los malvados serán acallados. Quien sea sabio, mi hermano, que entienda estas cosas y vea el gran amor del Señor. Así que te invito, confiando en que sos uno de los sabios que decía acá este salmo, te invito a que puedas orar conmigo en este momento. Si estás manejando, por favor, no cierres los ojos claramente. Pero si estás viajando y demás, que te puedas concentrar un momento y que puedas repetir conmigo: amado Dios, papá, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Te pido en este momento ahora que tú bendigas a cada uno de los oyentes. Señor, hoy aprendimos que no importa cuán complicada sea la situación que estemos viviendo, tú nos puedes librar.
tú te puedes glorificar cambiando nuestra situación. Todo para que se glorifique tu santo y bendito nombre, oh Dios. Señor, te alabamos porque aún en medio de la tempestad, tú traes la calma. Tú nos rescatas, aún en lo más oscuro, aún en lo más profundo, aún en las prisiones de hierro y bronce. Tú nos rescatas cuando no tenía sentido nuestra vida. Tú apareciste y dijiste, hola, acá estoy. Nunca me fui de tu lado. Siempre estuve con vos esperando que te fijes en mí. Amado Dios, bendice a cada uno de los oyentes y hazles saber que tu amor nunca cambia. Tu amor nunca falla. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno. Amén. Amén. Así que, mi querido hermano y amigo, te bendigo y declaro que vas a tener un gran, pero gran día. No te olvides de seguirme, de compartir, de seguirme en mis redes y compartirle esta grabación a alguien que le pueda ser de bendición. Te bendigo y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos mañana.